Conversamos con el actual presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, IDIS, y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Jesús Salazar Nishi. Él estuvo desde la primera línea de la Sociedad Nacional de Industrias dialogando con el gobierno de Dina Boluarte. En su momento, impulsando también la agenda de los industriales en el país. ¿Qué está esperando el sector industrial del mensaje de 28 de julio de la presidenta? Bienvenido, señor Jesús Salazar Nishi. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cori y Santiago? Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. En efecto, estamos ya a pocos días de escuchar el mensaje presidencial. Y recordemos lo que fue el mensaje presidencial el año pasado, ¿no? Un discurso muy largo de más de 3 horas, en donde yo podría rescatar 3 cosas. Hay 3 grandes ejes que fueron promesa en ese discurso presidencial, que a la fecha yo creo que todo peruano puede evaluar los resultados. El primero fue el compromiso de esa lucha frontal por temas de seguridad contra la delincuencia. Y creo que todos sabemos la situación en la que esta se ha empeorado más bien y las condiciones en las que estamos viviendo en nuestro país y que golpea sobre todo a la micro y pequeña empresa. El segundo punto fue el tema de la reactivación económica. Y a ver, hay que reconocer que el ministro de Economía anterior hizo muchísimos esfuerzos, muchos punches, hubieron varios punches de Perú, que a la final la conclusión es que el punche no fue tal y no hubo esa reactivación que todos estábamos esperando en el año pasado. Y por último, el tercer eje, no menos importante, yo diría podría ser hasta la madre del cordero de todos los problemas que tiene nuestro país, es el tema de la lucha frontal contra la corrupción. Aquí tampoco vemos grandes avances. Entonces, si a mí me preguntaran qué debería escuchar o qué quisiéramos escuchar los peruanos, los industriales, los empresarios industriales, primero es reconocer que en estos 3 grandes ejes no ha habido grandes avances y que necesitamos tener respuestas inmediatas. Y esto es porque el Perú necesita reactivarse, el Perú necesita reencontrarse en el camino del crecimiento económico. Pero hay que también dejar en claro que el crecimiento económico no es un rebote estadístico como el que estamos viendo. Porque, a ver, crecer 4 o 5% después de haber tenido un año tan malo como el año pasado, es un rebote estadístico. Estamos comparándonos con un año muy mal. Yo creo que el Perú necesita crecer. Si hablamos de PBI anualizado por encima del 4.5%, ¿no? Justamente, señor Salazar, escuchamos las declaraciones hace unos días nada más del ministro de Economía, José Arista, del ministro de Trabajo, Maurate, precisar de que se vienen tiempos maravillosos para el Perú en la que podríamos crecer al 6 y 7% porque existen los proyectos que nos darían luces de ello, el Gran Puerto de Chancay y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este optimismo que tienen los ministros en este año hacia el 2025, ¿lo comparte? ¿Cree que vamos en ese camino, por lo menos? A ver, yo no creo que pueda existir un peruano que no sea optimista con su país. O sea, necesitamos ser optimistas, queremos ser optimistas. A mí, y de una de las características que he tenido al frente de la institución que estuve presidiendo por 2 años, fue mi extremo optimismo. Yo siempre he hablado que el Perú debería crecer por encima del 5%. Lo dije en enero de este año, el Perú podía tranquilamente crecer 5%. Hoy lo veo ya un poco más difícil, sin embargo, todavía podríamos tentar crecer alrededor del 4%. Estos factores que usted ha mencionado, que son el puerto de Chancay o la ampliación del aeropuerto o el terminal del puerto del Callao, esos son factores que sin duda van a ayudar, pero no van a ser de corto plazo. Nadie va a pensar que el puerto de Chancay de la noche a la mañana va a hacer que nuestra economía se dinamice. Esto necesita un tiempo y un proceso que sin duda será de mediano plazo, pero nosotros necesitamos reactivación ya inmediata. Y el Perú puede y debe crecer por encima del 4 o 5%. Esto bajo el escenario internacional de los precios de los minerales y de cómo se está desarrollando la agroindustria este año, yo entiendo de que sí podríamos apostar a crecer más. Pero, a ver, si usted me habla del puerto de Chancay, yo tengo que precisar que el puerto de Chancay es un proyecto exclusivamente privado. Ahí no ha habido $1 del Estado.
Eso es una iniciativa privada que por supuesto va a dar muchas ventajas al Perú y sobre todo, ojalá, que sean productivas, porque preguntémonos, amigos, si este puerto de Chancay va a lograr traer 1,5 millones de contenedores anuales en su primera etapa, ¿con qué productos nacionales los vamos a llenar para poder llegar al mundo, no? ¿O va a ser un puerto que más bien se va a dedicar a traer productos del Asia hacia nuestro país y nosotros aún no preparados para responder a esta dinámica de comercio internacional? Esos son los temas de Estado que debería estar el Perú preocupado y en su discusión. Ahora, ¿qué falta entonces para esa reactivación que usted decía, no? No fue suficiente el programa de crédito con Punche Perú. ¿Qué es lo que falta concretamente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Dina Boluarte para reactivar la economía? Porque, claro, su mirada coincide con la de algunos analistas económicos que dicen, oye, no está haciendo gran cosa el gobierno, estamos rebotando de un año malo, estamos rebotando de un momento de bajón económico y es hasta natural ver los números de ahora. Concretamente, ¿qué podría anunciar la presidenta para reactivar la economía en 2024-2025? Correcto, cosas concretas. Pero antes de esas cosas concretas, mira, para ilustrar más ese 5%, para entender cómo es que estamos creciendo un 5% y todos deberíamos estar contentos, ¿no es cierto? Pero a ver, solo en pesca, el mes de mayo se creció más de 330%. O sea, son factores que no dependen de gestión del gobierno. Estos son temas naturales, ¿no es cierto? Entonces, esos son los factores que yo creo más externos que internos están influyendo en este repunte. Pero a ver, ¿cómo podríamos dinamizar la economía inmediatamente? Más allá de hablar que el factor confianza va a ser decisivo, y es lo que carecemos, porque hasta ahora no logramos generar esa confianza en el inversor. No estoy hablando del gran capital de afuera que necesita ese ambiente y esa imagen hacia afuera. Estoy hablando del que invierte todos los días en el Perú. El 60% de nuestra economía se maneja por la micro, pequeña, mediana empresa. El emprendedor que sale y todos los días invierte en su bodega, en su peluquería, en su panadería y en las medianas, pequeñas empresas. Estamos hablando de ese segmento. Ese segmento hoy está descuidado en temas de seguridad. La seguridad va a ser fundamental. Si la seguridad no se siente a nivel de los pequeños negocios, ¿quién va a abrir un restaurante más? ¿Quién va a atreverse a contratar más gente para atender en una panadería cuando mañana puede ser asaltado y chantajeado de la forma como estamos viendo? Yo creo que es un factor fundamental. Lo otro es hablar sobre el tema de la reactivación económica a través de capital. A ver, casi 3 millones de peruanos son emprendedores y son microempresarios que trabajan del día a día, que salen todos los días a buscar su propio capital y su propio ingreso. Ellos manejan capitales muy bajos que hoy, por temas de baja de demanda, se están consumiendo el capital de trabajo. A esos emprendedores llega Reactiva Perú, llega Punche Perú, que son préstamos a través de la banca comercial. Por supuesto que no. Ellos no pueden acceder porque son informales. O sea, el Perú se olvida que tiene un 80% de su economía, ustedes deben saberlo, el 80% de los negocios en el Perú son informales. Cuando sale alguna medida del Estado, ¿acaso les alcanza a estos emprendedores que son los que mueven la economía? No. Nosotros le hemos dicho muchas veces, y yo personalmente se lo pedí a la Presidenta de la República, que necesitamos crear un mecanismo para llegar a este sector. Y eso se puede hacer con una partida del gobierno, similar al tema de Impulsa Perú, que lo sacaron el año pasado, con capitales que pueden ir de 1.500 a 2.000 soles para cada uno de estos microemprendedores, con una cuenta de DNI en el Banco de la Nación, con billetera electrónica, e inmediatamente... Es un estímulo para formalizarlos. Perdón, señor Salazar, para entender y redondear. Un estímulo que el gobierno dé a nivel de crédito al emprendedor que está en la informalidad para jalarlo a la formalidad. Pero si resuelve eso, el gobierno habrá resuelto un tema enorme de años, ¿no? Muchísimo habemos avanzado. Y a ver, ese dinero, que más o menos serían unos 5.000, 6.000 millones de soles que ingresan de un día para otro, ¿se va a ir al ahorro o se va a ir al consumo inmediato? Si usted a este grupo de 3 millones de emprendedores
le da capital y pueden empezar a mover sus negocios, va a comprar 1 kilo más de azúcar, 1 kilo más de arroz, un litro más de leche, en fin, se va a dinamizar la economía. Yo creo que eso es una medida inmediata que podríamos hacer pensando en ese gran sector informal que tiene el Perú. Pero pensemos en otro. A ver, ¿quién tiene alguna duda que la construcción mueve muchos segmentos, inclusive el industrial, y lo mueve muy bien? Necesitamos generar más construcción en el país. Ya lo hemos hecho en algunos años en que teníamos estas bajas de la dinámica de nuestra economía. Pero ¿cómo se hace eso? Facilitando el tema de licencias de construcción. Ustedes saben que en el Perú es todo un parto el tratar de conseguir una licencia de construcción. Tranquilo. Uno puede pasarse 8, 10, 12 meses detrás de una gestión tras un municipio para tener la autorización de construir. Esto debería ser un fast track. Necesitamos que el gobierno genere algún tipo de dinámica, el Congreso también, para poder agilizar los trámites de licencia de construcción. Yo les aseguro que solo con esas 2 medidas vamos a poder dinamizar la economía de manera inmediata, ¿cierto? Ahora, frente a estas medidas, algunos en el Parlamento consideran de que debería darse cambios en el gabinete ministerial. Para usted, el ministro de Economía, ¿está bien? ¿Debe continuar con su gestión? ¿Cambiarlo significaría algún tipo de riesgo? Porque escuchamos algunas voces, justamente incluso desde Avanza País, precisando de que ya terminó el ciclo del ministro Arista. Mire, yo creo que siempre refrescar un gabinete es bueno. Más aún cuando estamos llegando a fechas como esta, el 28 de julio. Todos esperan nuevos mensajes, pero cuando el mensaje nuevo llega sin acciones paralelas, no es muy creíble y no genera confianza. Entonces, yo creo que sí sería bueno refrescar el gabinete y que esto venga acompañado con un plan. Porque, señores, lo que no podemos los peruanos es seguir esperando un año 26 electoral cuando estamos llegando con una foto muy similar de hace 5 años. O sea, no podemos seguir jugando con nuestro futuro. Yo diría, espero y queremos esperar del mensaje presidencial una voz que nos lleve hacia ese 26 con optimismo y saber que el Perú tiene un plan para salir adelante y conducir nuevamente al crecimiento económico de nuestro país, que tiene todas las condiciones para hacerlo. Eso tiene que estar plasmado en un buen mensaje, pero como le digo, acompañado de alguna acción, ¿cierto? Señales que nos dejen tranquilos y en confianza. Que nos dé esa confianza. Muchas gracias por estar con nosotros, al señor Jesús Salazar, quien es presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Gracias por estar con nosotros.